días a todos. Espero que se encuentren con bien en esta mañana. Y el día de hoy quiero que vayamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 3. Y en honor a la palabra del Señor, voy a invitarle a que se ponga en pie si le es posible. Y vamos a leer todo el Salmo. Salmos capítulo 3, versos 1 al 8. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera y dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Como manera de introducción, déjeme hablar un poco acerca de los salmos, que nos ayudará un poco a entender lo que acabamos de leer. El libro de los Salmos está dividido en sí en 5 libros. Y parte de la razón por la cual están divididos en 5 libros es porque la intención es que los salmos nos recuerdan del Pentateuco. Y los salmos, a diferencia de muchos, es los himnos de Israel que alguien compuso y los puso juntos. A lo que me refiero aquí es que los salmos no están escritos o no están ordenados, mejor dicho, cronológicamente. Si los salmos fueran puestos cronológicamente, el punto aquí sería que el Salmo 90 sería el primero. Los salmos no están divididos cronológicamente, que nos da a entender que alguien intencionalmente puso los salmos y el orden de los salmos de esta manera y a propósito. Y lo que vemos en el libro de los salmos es que el libro de los salmos inicia con 2 personajes. El bienaventurado, el Salmos 1 nos habla del bienaventurado y del malvado. Y en sí, muchos eruditos creen que el Salmo 1 se cantaba siempre junto y ligado al Salmo 2. Porque el Salmo 1 nos habla del bienaventurado que teme la ley del Señor. El Salmo 2 nos habla del juicio sobre el malvado. Las naciones se levantan en contra de Dios y Dios está en su trono y se ríe del hecho de que los malvados están en contra de Dios. Pero el Salmo 3 es el primero de muchos salmos. A lo que me refiero aquí es, a diferencia del Salmo 1 y el Salmo 2, el Salmo 3 tiene un título que nos da no solo el título del Salmo, pero la ocasión o el motivo por el cual el Salmo fue escrito. El Salmo 3 también nos introduce a una palabra muy famosa que es la palabra Selah. Usted notó que al yo leer el capítulo 3 no dije la palabra Selah. Y el punto ahí es porque aunque algunos creen que Selah significa, es una nota musical que significa que al final de la nota los instrumentos deben cantarse más fuerte o tocarse más fuerte. Otros creen que Selah es simplemente, como yo lo leí, que es donde yo creo que es el punto de Selah, es simplemente una composición musical, un resto, los que tocan música. En inglés saben que algo se llama un musical rest, y eso significa que simplemente dependiendo del tiempo tú no tocas nada, hay un silencio. Y otros le agregan algo más, que es un silencio con meditación, es decir, que
uno debería de cantar los primeros versos y luego pausar unos momentos y meditar y reflexionar en lo que se cantó. Pero el Salmo 3 es la primera vez donde vemos este tono musical aparecer. Es el primero de muchas ocasiones el Salmo 3. Y en su contexto inmediato, y es donde quiero iniciar aquí, quiero iniciar con el título. El motivo de por qué David expresa esta oración en forma de cántico. El pasaje dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y en el Salmo 3 no solo tenemos el inicio de un título, el inicio de la palabra Selah, pero también tenemos el inicio de una categoría en los salmos. Algunos dicen que tal vez este salmo es un salmo de confianza, pero al leer el salmo es claro que es un salmo de lamento. Y en parte yo creo que es ambas. Por eso el título del sermón es un lamento de confianza. Lo interesante del Salmo 3 es que la categoría más grande de los salmos es la categoría de lamento. Y yo creo que parte de la razón por la cual la categoría más grande de los salmos es el salmo de lamento, porque Dios quiere recordarnos que mucha de nuestra vida de oración no es jubilosa, y no es ruido, y no es grito, y no es hermano, estamos en victoria y gloria a Dios. No, mucha de nuestra vida cristiana va a ser momentos de lamento, tras lamento, tras lamento, y sin embargo, los salmos nos recuerdan, y este salmo nos recordará, que en medio de incertidumbre y en medio de lamento, tú y yo podemos adorar. Y podemos adorar porque conocemos quién es Dios. ¿Cuál es el lamento de David? El título nos recuerda, es cuando David está huyendo de Absalón. Ahora, ¿por qué David huye de Absalón? Rápidamente, usted puede leer la historia desde 2 de Samuel, capítulo 13 al capítulo 15. Se narra esta historia, pero déjeme recordarles de unos datos importantes. David tuvo hijos con diferentes mujeres, y uno de los hijos de David se llamaba Amnón. Y Amnón tenía una media hermana que se llamaba Tamar. Y Amnón se enamora de esta media hermana Tamar y termina violando a Tamar. Esto lo vemos en 2 de Samuel 13. Algunos dicen, eso está en la Biblia. Sí, hermanos, mejor que una serie de Netflix, mejor que una telenovela, hermano, lea la Biblia. Esto está en la Biblia. Él viola a esta media hermana, y Absalón se enoja con David porque David no hace nada. La Biblia dice que David simplemente se enojó. Y debido a esto pasan algunos años y Absalón mata a su hermano Amnón. Y el resultado de esto es que Absalón termina huyendo por su vida porque cree que David lo va a castigar, y entonces él huye por unos años y luego regresa a Israel, no al trono, es como un exaliado al trono, pero él está en Israel. Pero Absalón toma la oportunidad debido a que está en Israel, y él se para a la entrada del reino. Y antes de que la gente entre a hablar con el rey o a decidir casos con el rey, se encuentra con Absalón, y lo que Absalón empieza a hacer es: hey, David no tiene tiempo para ti, el reino no tiene tiempo para ti, los oficiales del reino no tienen tiempo para ti. Y lo que vemos en 2 de Samuel 15:6 es que Absalón se gana el corazón de la gente. Se pone al frente y dice: estas personas no tienen nada para ti, no tienen tiempo para ti, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y se gana el corazón de la gente. Y al final de 2 de Samuel 15, lo que vemos es en el verso 30 que debido a que Absalón se ganó el corazón de la gente, él inicia una rebelión en contra de David y su reinado. Inicia de sacar a David del reinado. Y David en el 2 de Samuel 15:30 nos dice el texto que él sale huyendo, llorando, con su cabeza agachada, porque Absalón ha iniciado una rebelión contra su padre David. Y ese es el motivo por el cual David hace esta oración en el Salmo
3. Y lo que vamos a ver en el Salmo 3 se divide en 3 partes. Lo vemos por la palabra Selah. Los versos yo los voy a dividir un poco diferente, pero 3 verdades del capítulo 3. Un conflicto extravagante. En el verso 3 al 6 veremos un cuidado extravagante. Y en el verso 7 al 8 veremos una confianza extravagante. El conflicto extravagante, de nuevo, ya lo vemos en el contexto. Absalón está en contra de su padre y le está quitando el reino a su padre. Y nota cómo David responde. David no trata de defenderse. David no agarra su ejército para pelear en contra de su hijo. El verso 3 inicia con: oh Jehová. Yo quiero que escuches en esta mañana la angustia del corazón de un padre. La angustia de David en esta mañana es un llamado de lamento. Oh Jehová. Pero nota que en medio del lamento, David no va a las redes. David no se sube a Facebook. David no está buscando ayuda para que le auxilien en otros lugares. David está en lamento, pero sabe a quién acudir en medio de su lamento. Su oración es clara y no es oh gobierno, no es oh ejército, no es oh redes, no es oh el Chapulín Colorado, no es nada de eso. David dice: oh Jehová. En su angustia, David reconoce una gran verdad, y es que hay a uno que debemos ir en medio de nuestra angustia. Él dice: oh Jehová. Y nota, porque este es el énfasis del verso 1, 3 veces vemos la palabra muchos. La Reina Valera dice: multiplicado mis adversarios, pero el hebreo es: muchos son mis adversarios, muchos los que se levantan contra mí. En el verso 2, muchos los que dicen de mí. Hermanos, el conflicto es extravagante. Es más, la palabra adversario en el hebreo original normalmente es la palabra oyeb, que significa un enemigo, alguien que te odia. Pero David usa una palabra muy interesante aquí, etzar. Porque la idea de zar no es simplemente un enemigo extraño. La idea de zar es que es un opresor cercano. Y lo que vemos en el contexto es que los que se han levantado en contra de David es su familia, es amigos y colegas que antes estaban con él. Por ejemplo, Aitofel en 2 de Samuel 17:1 era consejero de David, y ahora él está ligado a Absalón y manda a 12,000 hombres a levantarse en contra de David. O sea, estas personas que David llamó amigos, familiares, personas que él conoció, que trabajaron con él en el reino, estos se han levantado en contra de él. Muchos son sus adversarios, muchos los que se levantan contra mí, dice David. Y nota que el énfasis aquí es no una situación que inicia mal. Algunos tal vez podemos llegar a la casa y decir: tuve un día malo. O sea, fui al trabajo y el gerente nos dio noticia de que iban a despedir a cierta cantidad de personas, y entonces yo tuve un día malo. Pero hermano, esta no es la idea aquí. La idea de la vida de aquí es que el día comenzó mal y se fue empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. Inició el día con una llanta ponchada y llegó tarde al trabajo, y al llegar tarde al trabajo el gerente le dijo: hey, quedas despedido, y regresó a casa ya sin trabajo, ya sin llanta en el carro, y se da cuenta que entran los biles y entran enfermedades, y una tras otra tras otra. Esa es la idea del verso 1. No es un día malo, es que el día sigue empeorando. Es muchos y muchos y muchos. ¿Y cuándo Dios va a terminar la mala noticia tras mala noticia tras mala noticia? Y tal vez para ti este es un reflejo de tu año 2025. Inició mal y dices tú: inició mal y está terminando peor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo debo pensar yo de estas cosas? El verso 1, el conflicto es claro. Es lo que le está sucediendo a David.
Pero en el verso 2 no es simplemente la cantidad. Ahora aquí es las palabras de la cantidad. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David no solo reconoce que las cosas están empeorando más y más y más, pero David comete un error. En vez de simplemente reconocer la realidad, él empieza a escuchar las voces. Se va a TikTok y empieza a leer los comentarios. Se va a Facebook y empieza a ver lo que la gente está diciendo. Y eso también empieza a afectar su estado, su pensar. La palabra aquí en el verso 2, muchos son los que dicen de mí. La palabra es nefesh. Para el hebreo esta palabra es muy importante porque es una palabra de vida, de alma. Y la idea aquí es, muchos han dicho de mi alma. El énfasis, personas no simplemente están hablando mal de David. La intención es herir lo más profundo de sus sentimientos. Yo crecí en la escuela, en inglés hay un refrán que dice, stick and stones can break my bones, but words can never hurt me. Creo que en español hay algo similar, hermanos, no me juzguen, lo googleé eso, no sé si es cierto o no, pero soy de mantequilla, todo lo que me diga se me resbala, algo así, o sea, las palabras se me resbalan, no sé cómo va el dicho, pero en inglés es un dicho, y mientras tú vas creciendo, rápido te das cuenta que las palabras sí hieren, y a veces las palabras duelen más que un golpe en la mano. Prefieres a veces que alguien te agarre a palos que alguien hiere tu alma. Y este es el punto aquí. Estos enemigos no simplemente están hablando mal de David, quieren herir su alma. Y esto es lo interesante. Lo interesante es que dicen, no hay para él salvación en Dios. Yo quiero que entendamos algo. Los enemigos de David son teólogos. Ellos son bíblicos. Ellos no están diciendo que no hay salvación en Dios, porque ellos conocen la historia de Éxodo. Ellos saben que Dios es el gran rescatador, el gran libertador que sacó a su pueblo de la esclavitud de Éxodo. Noten la frase aquí, no hay para él salvación en Dios. Traducción, David, para nosotros hay esperanza, para ti no hay esperanza. La idea aquí, la razón por la cual la frase duele es porque ellos están diciendo de David, Dios te ha abandonado, te ha quitado el reino. Es más, en 2 de Samuel 16, 5 al 8 vemos que Simei es una imagen muy interesante. David está saliendo de la ciudad y Simei le empieza a aventar piedras. Y le está diciendo, esto te pasó, Dios te ha quitado el reino porque tú eres un hombre sangriento. ¿Y saben qué? David era un hombre sangriento. Él había no solo quitado la esposa de alguien, a Betsabé, sino que había enviado a Urías, su esposo de Betsabé, para cubrir su pecado, a morir en frente de la guerra. David era un hombre de guerra. Él tenía sangre en sus manos y la acusación de Simei es muy correcta. Él maldice a David y él le dice, tú eres un hombre sangriento y por lo tanto Dios te ha quitado el reino. Y todo está correcto con la excepción de que Dios no le había quitado el reino. Plumer en su comentario dice acerca de esta frase, no hay para él salvación en Dios, quien quiera que haya pronunciado esas palabras, no hay para él en Dios, sin duda con la intención de decir que estaba arruinado para siempre, temporal y espiritualmente. Martín Lutero en su comentario dice, a pesar de todos los ataques posibles, los ataques del mundo entero y de todo el infierno que se encuentra en una sola cabeza, no sería nada comparado con la idea de que Dios está atacando a un hombre. Y este es el punto, hermano, que yo quiero que vean. ¿Por qué duele tanto esta frase? Porque David sabe, si Satanás me está atacando, yo tengo esperanza porque puedo orar ¿a quién? A Dios. Si mis enemigos me están atacando, está bien, porque yo tengo esperanza que puedo orar a Dios. Si mi familia, si mis amigos, si el gobierno mismo se levanta contra mí, yo sigo teniendo esperanza que puedo acudir a Dios. Pero si Dios está contra de mí,
si Dios realmente ha quitado su reino, si el juicio de Dios realmente ha venido sobre mí, entonces las palabras de la esposa de Job son muy ciertas. Maldice a tu Dios y muérete. O sea, no hay esperanza. Y David está reflexionando en lo que se ha dicho. Pero yo quiero que noten algo. Este es el conflicto extravagante, hermanos, es muy extravagante. El conflicto es grande y parece que no hay salida. Y luego tenemos el término Selah, pausa, medita, reflexiona. Pero del verso 1 y 2 hay un cambio. David reflexiona en el conflicto extravagante, pero luego recuerda que tiene un cuidado extravagante. Nota que aunque las acusaciones son muchas y los adversarios son muchos, de nuevo, David no se levanta y se dirige a aquellos que están en contra de él. El verso 3, de nuevo, igual que el verso 1, él dice, mas tú, Jehová. La Reina Valera no nos ayuda aquí a ver el hebreo original. El hebreo original usa la conjunción adsertiva que se refiere a un contraste. La mejor traducción es como lo pone la Nueva de las Américas, que es, pero tú, Jehová. Mis enemigos han dicho esto, hay muchos que se levantan contra mí, esta es una realidad en mi vida, pero tú. Hay un contraste entre la realidad que David está enfrentando, y esto es importante, hermanos, y el Dios que David conoce. Y entonces David dice, pero tú, Jehová, ¿qué conoce David acerca de Dios? Del verso 3 al 6, David nos va a recordar quién es su Dios. Mas tú, Jehová, en primer lugar, ¿eres qué? Escudo. David sabe que Dios es su escudo, pero me encanta la poesía aquí. Él dice alrededor de mí. Ahora piensa conmigo. Es más, la palabra hebrea para escudo aquí no es un escudo grande, es un escudo pequeño, circular, que los soldados usaban porque querían defenderse y a la misma vez tener agilidad para poder atacar. Pero cuando pensamos en un escudo, la idea es que el escudo protege los ataques ¿de dónde? De frente. Pero David dice algo muy interesante aquí acerca de su Dios, acerca de Yahweh. Él no dice, Él es mi escudo. Él dice a propósito, es mi escudo, ¿qué? Alrededor de mí. Porque la idea aquí, hermanos, no es simplemente que Dios nos protege de las cosas que vemos venir. Algunos ven cosas venir. Ay, yo creo que esto me va a pasar. Ay, yo creo, y entiendo eso. Pero muchas de las cosas que pasamos en la vida no las vemos venir. Y lo que David está diciendo aquí es, aún las cosas que yo veo venir, Dios las protege. Pero las muchas cosas que yo no veo venir, Dios es escudo alrededor de mí. Él protege las cosas que vienen al lado de mí y Él protege las cosas que vienen detrás de mí. Traducción: cuando tú pasas noticias inesperadas, tú no sabes el resultado de ellas, pero Dios sí. El Dios soberano tiene todo en control. Y David dice, sí, mi conflicto es extravagante, pero Dios es mi escudo. Y es un escudo alrededor de mí. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿conoces a tu Dios como un escudo? Porque Él es tu escudo. Él es tu escudo que te rodea alrededor de ti. Siguiente, lo que vemos en el verso 3 es que David dice, Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y las dos en parte van ligadas. David dice, Él es mi gloria. La idea de gloria aquí es valor. David está diciendo, Dios es mi valor. O para decirlo de otra manera, yo encuentro valor en Dios. Y esto es significante porque en el contexto, su reino está en peligro, su título está en peligro, su carrera está en peligro, su familia está en peligro, su dominio, su poder está en peligro, sus riquezas están en peligro. Y sin embargo, David hace una declaración increíble. Él dice, no es solo Dios mi escudo, pero Él es mi valor. Yo no he puesto mi confianza, eso es lo que David está diciendo, en cosas terrenales.
Mi valor está en Dios. Y mientras yo tenga a Dios, yo voy a estar, ¿qué? Bien. Dios me puede quitar mi trabajo, mi carrera, mis títulos, mi prestigio. Todo puede caerse, pero mi valor está en Dios. Hermanos, es un recordatorio para nosotros de que no debemos gloriarnos en las cosas que el mundo puede proveer. Nosotros debemos conocer que nuestro valor mayor está en Dios. Amén. Y va más allá. David dice, el que levanta mi cabeza. Ahora, hermano, no se imagine aquí a alguien deprimido, decaído, y luego Dios te está diciendo, no, David, tú puedes, levanta tu cabeza, tú échale ganas, como cuando alguien juega fútbol y todos los directores del equipo siempre dicen, hey, si te meten gol, no andes caminando con ¿qué? La cabeza agachada, ¿qué? Levanta la cabeza, o sea, cobra ánimo. Pero aquí va más allá de simplemente una plática que puede dar un entrenador. La idea aquí es legal. En el contexto de David, cuando alguien era culpable en una corte, el rey ponía su pie sobre la nuca de la persona, dando a entender, esta persona es culpable. Pero si la persona no era culpable, el rey levantaba su cabeza como símbolo de que la persona no era culpable. Y ese es el énfasis aquí. David está diciendo, sí, tienes muchos enemigos. David dice, yo reconozco que tengo muchos enemigos, reconozco que muchos dicen que no hay salvación para mí. Pero luego David reconoce, pero Jehová me está librando. Jehová no ha dicho, Yahweh no ha dicho que yo no sigo siendo parte de Él, que yo no sigo siendo parte de su reino. El veredicto de Jehová no ha venido contra mí, es lo contrario. Él es el que levanta mi cabeza, el que toma a alguien que es culpable, porque hermanos, David era culpable de sus pecados, pero David también sabía algo, que cuando él oró el Salmo 51, Dios lo perdonó de todos sus pecados. Y tal vez tú estás aquí y te sientes como el más vil pecador, como que Dios mismo tiene su pie sobre tu nuca. Yo quiero dejarte saber que ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es un Dios de gracia y compasión. Y si tú te arrepientes de tus pecados, Él también es el Dios que levanta tu cabeza. Amén. Y dice, no eres culpable, tú eres mío. Esa es la idea aquí. David conoce a su Dios. Nota una y otra vez, él dice, Él es mi escudo, Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. David conoce a su Dios. David conoce su conflicto, pero mayor que su conflicto es su Dios. En el verso 3, David sabe quién es su Dios. En el verso 4 al 6, David sabe lo que Dios ha hecho. No es simplemente un cuidado por lo que Dios es, sino también por lo que Dios ha hecho. Él dice, con mi voz clamé a Jehová y Él respondió desde su monte santo. Noten la frase, clamé y Él ¿qué? Me respondió. David no está haciendo oraciones de ojalá. ¿Usted sabe cuáles son las oraciones de ojalá? Ojalá que Dios me escuche. Ojalá, espero que Dios preste su oído a mí. No, David tiene una certeza. Cuando yo oro, hay un Dios que escucha. Hermanos, ¿por qué debemos llevar una vida de oración? No es simplemente para ser mejores cristianos, para ser más espiritual. Hacemos porque dependemos de Dios, pero hacemos con la certeza de que Dios escucha nuestra oración. David no ora esperando que Dios lo oiga. Él sabe que Dios escuchará su oración. Y no solo sabe que Dios es un Dios que escucha, él sabe que Dios es un Dios que responde. Y David dice, clamé a Jehová y Él me escuchó. Clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Esto lo vemos a través de la vida de David. Cuando Dios escuchó y respondió. Cuando David estaba enfrente de un oso,
Él clamó y Dios respondió. Cuando venían leones a atacar a ovejas, cuando él era pastor de ovejas, él clamó y Dios escuchó. Cuando Goliat mismo se levantó en contra del ejército de Israel, David acudió al Señor y Jehová le escuchó y él le respondió. ¿Sabes cuál es la clave, hermano, en medio de la adversidad? Tú tienes que recordar que el Dios que te escuchó y contestó en el pasado es el mismo Dios que te escuchará y te responderá en el presente. Y es el mismo Dios que te escuchará y te responderá en el futuro. Recuerda a tu Dios. Conoce a tu Dios. Cuando tus emociones te están engañando, el mayor refugio es simple. Recuerda a tu Dios. Y David recuerda a su Dios aquí. Él dice, me respondió, y la clave aquí es de su monte santo. ¿Por qué David hace referencia al monte santo? De nuevo, recordemos del contexto. El trono de David está en peligro. Y este es el punto, hermanos, breve aquí. Desde su monte santo. La idea de David es, a mí me pueden quitar el reino, el mundo puede estar patas arriba, pero de algo estoy seguro, Dios sigue en su trono. Él sigue reinando desde su monte santo. La frase nos da la idea exacta y clara que David sabe, mi trono está en peligro, mi mundo está en conflicto, pero hay un rey de reyes y señor de señores sentado en su trono y su trono es inconmovible. Él me respondió desde su monte santo. Y por lo tanto, ¿qué hace David? ¿Quieres un testimonio para el año? Algunos a veces tienen testimonios. David tiene un testimonio grande, pero no es súper en nuestros ojos. Pero nota el verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Qué hizo Dios este año en tu vida? Algunos me dio una promoción, qué bueno, gloria a Dios. Esto pasó, me casé, no sé, encontré a mi media naranja, etcétera, etcétera. Pero David tiene un testimonio que para nosotros no parece extravagante, pero es muy extravagante. David dice, yo me acosté, yo dormí y desperté. Traducción, si estás aquí el día de hoy es porque Dios sigue obrando en tu vida. Porque el Dios soberano sigue protegiéndote. Porque el Dios soberano quiso que tú estuvieras aquí en esta mañana. David dice, yo hice algo, por eso le llaman a este el Salmo Matunino. El énfasis es que se oraba en la mañana. Yo me acuesto, yo duermo, yo despierto. A diferencia del Salmo 4:8, que es un salmo que se cantaba en la noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero más que un salmo que se canta en la mañana, es una declaración de lo que dice el resto del verso. Yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque ¿quién? Jehová me sustentaba. Hermanos, cada día que tú te acuestas y duermes, aun cuando tienes pesadillas y te levantaste porque Jehová quiso que te levantaras. Él es tu sustento. David conoce a su Dios, conoce quién sustenta su alma, sabe el conflicto que está enfrentando, pero luego empieza a meditar en la grandeza del Señor. Contempla en Dios. Lo cantamos en esta mañana. David sigue contemplando y contemplando y contemplando. ¿Y cuál es el resultado? Él dice, no temeré a 10 millares de gente que se pusiera en sitio contra mí. Y este es el punto. La realidad es que, hermano, esto no es un hipérbole. Algunos comentaristas dicen que David está hablando en exageraciones aquí. No, literalmente David tenía 10 miles y miles de millares en contra de él. Tenía muchos enemigos. Y sin embargo, David dice que no temeré. ¿Por qué? Hermanos, la lección aquí es muy clara. Tú y yo no podemos controlar la situación, pero sí podemos controlar cómo respondemos a nuestra situación. David es claro aquí. Él dice,
yo no temeré. La realidad es que tiene a millares y millares de gente en contra de él. Pero David dice, yo conozco al Señor, medita en la grandeza del Señor. Y por lo tanto, porque Él es mi escudo y Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza y Él es que oye y el que responde. Y porque Él es aquel que me sustenta, yo no ¿qué? Temeré. Es David descansando en un Dios soberano, que aunque no sabe el futuro, algo sí sabe de que Dios está en control y todo lo que va a suceder en su vida va a suceder porque Dios quiso que sucediera. Y es en eso lo que David se refugia. Y por lo tanto, últimos 2 versos, David responde con una confianza extravagante. Hemos visto el conflicto extravagante, el cuidado extravagante. David sabe quién es su Dios. Y luego una confianza extravagante. David ora en modo de imperativo. Y él dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío. David ora esto porque sabe que el único que lo puede salvar es Dios. Pero quiero que notes algo aquí. Hemos visto 6 versos y es hasta el verso 7 que David por fin da ¿qué? Una petición. En 6 versos David no ha pedido nada. Él simplemente ha reflexionado, ha hablado con Dios de cómo Él se siente. Él ha hablado a Dios acerca de quién es Dios. Y es hasta el verso 7 que David por fin le pide algo a Dios. Y yo quiero que tú notes esto porque muchos de nosotros no oramos así. Nosotros iniciamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero ¿cuándo fue la última vez que en tu vida de oración simplemente reflexionaste en quién es Dios? Porque cuando reflexionamos en quién es Dios, eso va a resaltar en la manera en cómo pedimos. Y David, de nuevo, no se dirige a sus enemigos, no se dirige a nadie, él simplemente dice, levántate Jehová y ¿qué? Sálvame Dios mío. David acude, ora a su Dios, pide que Dios sea el que le salve. Y luego tenemos 2 frases imprecatorias. Frases imprecatorias o salmos imprecatorios son salmos donde el salmista ora que Dios castigue a sus enemigos. Y él dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y el énfasis aquí es que David quiere que sus enemigos públicamente sean humillados para que no quede duda de que Dios todavía tiene a David como el rey de Israel. Pero esto es lo que quiero hacer brevemente, un comentario en cuanto a los salmos imprecatorios. Debemos nosotros orar violencia en contra de los malvados, porque es exactamente lo que está haciendo David aquí. Y por un lado nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, podemos orar, Dios, cierra todas las clínicas de aborto por el crimen de matar a niños en el vientre de las mamás. Y más allá, oramos que Dios traiga juicio sobre los doctores que hicieron eso. Esa sería una oración imprecatoria. Dios encarcela, aun si es necesario, quita la vida a los que trafican a niños. O sea, hay una manera de orar estos salmos. Y es lo que David está haciendo aquí. Pero quiero que noten, ¿a quién pide David que haga esto? David no dice, yo lo voy a hacer. Hermano, el llamado nunca es nuestro tomar venganza. El llamado nunca es nuestro hacer esto. David dice, Dios, en tu justicia, rompe la mejilla de mis enemigos. En tu justicia, quiebra los dientes de los perversos. Es una confianza de que Dios hará juicio. David no dice, yo voy a hacer juicio. Él dice, yo tengo confianza que tú, Dios, harás juicio. ¿Por qué? El verso 8. Las salvaciones ¿de quién? De Jehová. Las salvaciones del Señor. Si hay una frase que resume toda la Biblia, es Salmos 3, verso 8. La salvación es del Señor. Tú y yo no aportamos a la salvación. Tú y yo no decidimos salvarnos. La salvación, como dice Efesios 2, 8, es una dádiva, un don de Dios. Tú
tú y yo no aportamos nada a la salvación. Por gracia hemos sido salvados, y esto no de nosotros. David entiende, la salvación es de Jehová, y esta es mi favorita parte. Todo el salmo es personal, pero termina con una bendición. David dice que sobre tu pueblo sea que tu bendición. Ahora nota, el punto aquí es, David está diciendo, lo que Dios hizo por mí, por aplicación también lo puede hacer ¿qué? Por ti. De la misma manera como Dios libró a David, como Dios sustentó a David en medio de un gran conflicto, este Dios, dice David, que yo conozco, es el mismo Dios que tú y yo hoy en día servimos. Termino con esto. Hermano, tu conflicto en este año pudo haber sido extravagante. Y nota, yo no voy a prometer que vas a salir de esto. David no sale de esto. Pero lo que sí quiero que entiendas es que aunque tu conflicto es extravagante, el cuidado de Dios es más extravagante. Y en medio de lamento, tú puedes confiar en el Dios de salvación.